Y puede pasar absolutamente todo lo que refería a series, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros ya estábamos estudiando lo que eran los criterios de convergencia. Habíamos dicho que teníamos un par de criterios, el de la integral, el de comparación directa, que era un poco más complejo, ¿cierto? Porque teníamos que primero encontrar una serie que nos permita comparar y segundo, demostrar que sea creciente o decreciente una con respecto a la otra, o sea, mayor o menor. Después encontramos un nuevo criterio que era el de comparación en el límite. Acá también teníamos que buscar una serie con la cual comparar, pero ya no teníamos que establecer cuál era mayor o menor, sino que nosotros necesitábamos solamente calcular el límite del cociente entre ellas, ¿sí? Y dependiendo del resultado del límite, converge o diverge. Después encontramos los criterios que solamente dependían de ellos mismos, el criterio del cociente. ¿Por qué dependía solamente del mismo? Porque había que calcular un límite, pero entre dos términos consecutivos de la sucesión, es decir, entre el término an más 1 y el término an. Igual, dependiendo del valor del límite, teníamos el criterio de convergencia. Y finalmente vimos el criterio de la raíz, que también es un límite, pero en este caso a la sucesión original hay que tomarle la raíz enésima, ¿sí? Entonces, dependiendo del valor, obtenemos si este converge o diverge. Y finalmente nosotros establecimos una estrategia más o menos genérica, ¿cierto?, de cómo proceder ante un ejercicio, dijera, cuando uno realmente se enfrenta a un ejercicio, porque no uno se enfrenta así a priori, no sabe, ¿cierto?, si nada de la serie. Entonces, uno tiene que hacerse unas preguntas algorítmicas, partir en un orden. ¿El término general tiende a cero? Si la respuesta es que no, diverge automáticamente, nada que hacer. Si la respuesta es cero, tenemos que avanzar a la siguiente pregunta. ¿Es de algún tipo especial? Geométrica, telescópica, serie P o alternada. Si alguna de esas, tenemos criterios establecidos para cada una de ellas. Si la respuesta es que no es ninguna de ese tipo de series, se puede aplicar el criterio de la integral, el del cociente o de la raíz. Y si no se puede aplicar ninguno de esos criterios, o al aplicarlo, porque en realidad probablemente sí puede aplicarlo, pero al aplicarlo el criterio no me concluye, digo, ¿la puedo comparar? A la última instancia va la comparación, ¿ok? Entonces ahí fue donde nos quedamos nosotros en la clase pasada, estableciendo más o menos esta estrategia para poder abordar este tipo de problemas. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda dentro de lo que hemos visto, ¿sí? De este mini repaso, ¿no? No hay duda hasta el momento. Entonces, como hablábamos, ¿cierto? Esto parece difícil, pero no lo es tanto. Lo más difícil es la comparación. Pero si se dan cuenta ahí en la estrategia que acabamos de establecer, es el último criterio a utilizar. ¿Ya? Claro. Claro, eso está establecido en la fórmula. Por ejemplo, acá el criterio de la raíz te dice el criterio no concluye cuando si el límite da 1. Entonces usted puede hacer todos los cálculos, aplica el criterio de la raíz, hace el ejercicio como corresponde y le llega a dar el resultado de este límite 1. Significa que no concluye. ¿Qué significa no concluyente? Que no sabe. O sea, el criterio no le entregó la información necesaria para poder determinar convergencia o divergencia. Entonces, acá el criterio no concluye, entonces te está diciendo utiliza
otra cosa. Por ejemplo, para este que es de la raíz. Mm. Por ejemplo, para el criterio del cociente, también funciona cuando L vale 1. Y por ejemplo, bueno, para el de la integral no lo vimos, ¿cierto? Pero también hay un criterio de... Porque finalmente el criterio de la integral, por ejemplo, te dice que ambas convergen o ambas divergen. Entonces puede ser que en este caso no tenemos esa situación de inconclusibilidad. No sé si está bien dicho. ¿Ok? Pero eso significa, o sea, dentro de la fórmula te dice, si llega a darme este resultado, no va a concluir. ¿Qué significa la no conclusión? Significa que no sabe si converge o diverge. Tiene que emplear otra técnica. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora el siguiente objetivo es aproximar funciones elementales a través de polinomios. Pero para hacer eso, primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de derivadas. Ya, esto es bien, vamos a ir en realidad solamente a lo que nos interesa. Por acá tenemos la definición, que tenemos que partir por la definición, ¿cierto? Pero, bueno, que la definición de derivada es finalmente un límite, ¿cierto? Y por tanto la función derivada se denota con el apóstrofe arriba, ¿cierto? F', y tenemos derivadas laterales porque son límites, igual que los límites laterales. Esta cosa en realidad a nosotros lo que nos interesa por los propósitos de este curso, porque esto ya es visto, ¿cierto? Solamente nos interesa recordar las propiedades que tiene la derivada, que te dice que las constantes, ¿cierto? Si estoy derivando las constantes, te salen para afuera, y si tengo una suma o una resta de derivadas, se separa como la suma o la resta de cada una de las derivadas por separado, ¿cierto? Importante siempre recordar que la derivada de la multiplicación no es la multiplicación de las derivadas, tenemos una fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de la multiplicación? La derivada de la multiplicación te dice que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿cierto? La fórmula de la derivada del producto. Por otro lado, tenemos también una fórmula para la derivada de la división. ¿Cuál es la derivada del cociente? El primero por derivar, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, dividido por el segundo al cuadrado. ¿Sí? Estas son las fórmulas básicas y estándar de derivación, ¿cierto? Se vieron todos en su momento en el curso de cálculo diferencial cuando vieron estas cosas, pero nunca está de más recordarlas. porque, a veces la memoria puede fallar bastante, ¿cierto? Entre tantas cosas de cálculo, uno se olvida. Ah, claro. Ellas sí son más específicas aún, claro. Bien, ¿nos acordamos de la fórmula entonces? No. Ahora acabamos de hacer un pequeño recordatorio del cerebro.
Bueno, además de la fórmula elemental, tenemos fórmulas específicas, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de una constante? Cero. La derivada de la potencia, esta es la más fácil, ¿cierto? Es la que uno más o menos siempre se acuerda. X elevado a n, se baja el exponente y se le resta 1, ¿cierto? Derivada de la exponencial. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a x? Es e elevado a x. Y si la base es distinta del número de Euler, es una base a, entonces va a ser a elevado a x, es lo mismo, por el logaritmo natural de a, que es exactamente la misma fórmula. Porque si ustedes acá en vez de a le colocan una e, miren ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. Entonces le va a quedar 1 por e elevado a x, es decir, le queda la misma forma. ¿Ok? Derivada del logaritmo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 1 partido por x. Y si el logaritmo no es el logaritmo natural, es 1 partido por x por el logaritmo de la base del logaritmo. En este caso, si la base del logaritmo, la misma historia. Si la base del logaritmo es e, logaritmo de e es el logaritmo natural. El logaritmo natural de e es 1. Por tanto, recupera exactamente la misma forma. Funciones trigonométricas. La derivada del seno, coseno. La del coseno, menos seno. La de la tangente, secante cuadrado. Y acá esta ya tal vez se olvidan un poco más. La derivada de la secante, secante por tangente. Cosecante, menos cosecante por cotangente. Y la de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Ustedes pueden establecer una relación entre una y otra, de alguna forma para ayuda de memoria, pero en realidad estas, en realidad desde acá, la forma de calcular estas es a partir de las primeras dos y aplicar la división, la derivada de la división. Por ejemplo, solo para que entiendan lo que estoy hablando. No piense que estoy hablando cosas tan extrañas. Dijimos, ¿cuánto vale la derivada de la tangente? Digamos que no lo sé. ¿Qué significa tangente? Seno partido por coseno. ¿Cómo derivo eso? Derivada del cociente, derivada de la división. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido el segundo al cuadrado. Fórmula directa de la división. La derivada del seno, recién lo dijimos, coseno. El seno queda tal cual, ¿cierto? Ese, está tal cual. La derivada del coseno, se la vimos, menos seno, ¿cierto? Ahora, coseno por coseno, coseno cuadrado. Seno por seno, seno cuadrado. Menos con menos, más. Coseno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado, fórmula trigonométrica.
las fórmulas pitagóricas. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale justamente 1. Y 1 partido por coseno, secante. Entonces, la mayoría de las fórmulas de ecuación de las trigonométricas se hacen a partir de solamente conocer seno, solamente conocer la derivada del coseno y aplicar la fórmula básica, en este caso del cociente, y propiedades trigonométricas que hay que más o menos ir recordando. Entonces ahí como un pequeño ejercicio recordatorio de cómo ir derivando, ¿cierto? Cosas más allá de polinomios. Ya, lo que nos es, bueno, dice que vamos a intentar aproximar funciones mediante polinomios. Como lo fácil, ¿eh? Es lo que me gusta a mí, porque dentro de todas las cosas es lo más sencillo que uno puede encontrar. Entonces, la pregunta es, ¿puedo yo aproximar cualquier función por polinomios? Bueno, la respuesta es que sí. Y ahí es donde entra Taylor y McLaurin. ¿Cómo se hace esto? Si tiene una función suficientemente suave, entonces eh, este término va a representar la derivada del orden n. ¿Sí? Porque, ¿cierto? Tenemos acá una función. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, pero la cuarta derivada ya, o a la quinta, a la sexta, ¿se imaginan? ¿Dónde todas esas rayitas? No. Entonces tenemos primera, segunda, tercera, y después ya tenemos, entre paréntesis, cuarta, quinta, sexta, ¿sí? Se anotan entre paréntesis. Bien, esto es Taylor. Parece algo grande, pero en realidad es bastante fácil, ¿ya? Esa es la fórmula. ¿Qué te dice? Te dice que si tú tienes el polinomio de Taylor, por eso T de Taylor, te dice que va a ser la función original, va a ser la función evaluada en un punto x0, algún punto, más la derivada evaluada en ese punto, multiplicado por la incógnita menos ese punto, más la segunda derivada evaluada en el mismo punto, dividido por 2 factorial, por x menos. Mírenlo bien. A ver, vamos a intentar. Miren bien lo que pasa con Taylor. Lo que está acá abajo es la forma general. Esta es la fórmula general. Esto que está aquí es lo mismo que está acá arriba, ¿ya? Por si acaso. Entonces, solamente vamos a preocuparnos de lo que está arriba porque es más fácil de verlo más con esa notación de suma, ¿cierto? Enfoquémonos acá, que es lo mismo.
dense cuenta de las relaciones que se van formando. Aquí tienen F evaluado en el punto. Acá tienen F' evaluado en el punto. Acá tienen F2' evaluado en el punto. Acá tienen la derivada de orden n evaluada en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, cada derivada tienen que evaluarla en el mismo punto. ¿Qué más se pueden dar cuenta? Acá tienen x menos x0. X menos el punto. X menos el punto. Pero acá está al cuadrado porque está relacionado con la derivada de orden 2. Acá está en 1 porque está relacionado con la derivada de orden 1. Acá está la n porque está relacionado con la derivada de orden n. Y de igual manera, acá miren, S2 está relacionado con la derivada del 2 factorial. Esa n con la derivada del orden de n factorial. S1 está acá con un, y nos escribe 1 factorial, porque 1 factorial es 1 mismo. Para este término incluso también pueden hacer lo mismo. Si lo quieren ver como lo estoy, para que vean la relación, tendrían f de x0, x menos x0 elevado a 0, dividido en 0 factorial. 0 factorial vale 1, entonces no se anota. Toda base elevado a 0 da 1, tampoco se nota. Y podrían ustedes decir, la derivada de orden 0 es la función sin derivada. Entonces, Taylor, como se dan cuenta, como se dan cuenta, si bien cuando uno lo ve así de golpe, una fórmula súper larga, súper extensa, se ve más o menos qué rayos, pero va construyendo paso a paso y se va construyendo bajo lo que mencionar. En la función, evaluada en el punto, y cada una de sus derivadas dividido por el factorial del orden de la derivada, multiplicada por el entorno elevado al orden. No sé si lo que dije se entendió, pero ¿cómo lo sentí? Se visualiza, ¿cierto? Esto para que era aún más claro, pero entiendo más o menos por dónde vienen los... Vamos a hacer esto. Ok, intentemos hacer eso. Vamos a encontrar Taylor de orden 2, seno de X. Bien, entonces
comenzar, anotemos la fórmula de Taylor. Entonces, miren, voy a construir Taylor de orden 2 que va a depender de una función que depende de x. Es lo mismo que una función, pero yo lo voy a llamar t porque es Taylor. Y el 2 es porque voy a calcular el orden 2. ¿Cuál es la fórmula? ¿Ya? Y esta tienen que sabérsela, pero en vez de saberse la fórmula completa es lo que yo le decía, cómo se construye. Entonces, miren, vayan conmigo. Taylor de orden 2 va a ser la función evaluada en el punto, más la derivada evaluada en el punto por x menos el punto, más la segunda derivada evaluada en el punto por la función, perdón, por x menos el punto al cuadrado. O sea, por eso delante le mostré la recursividad de cómo uno va construyendo la fórmula, porque en realidad Taylor es bastante sencillo. Si se dan cuenta, su fórmula es lo mismo una y otra vez, aumentándole la derivada. De nuevo, 1, 1, 1, 2, 2, acá más. Dividido, quieren le colocan 1 factorial. Que de hecho 2 factoriales, ¿no? Pero es yo lo coloco así para que entiendan la fórmula, que si tienen que calcular más, por acá tienen que calcular el orden 4, pues vendría, bueno, vamos a hacerlo después. Entonces, eso es lo que nos piden en la primera parte. Vamos a calcular. Entonces, me dicen que tengo que calcular este polinomio cuando x0 vale pi. Bueno, tenemos los ingredientes de nuestra fórmula. Veamos qué significa cada uno de estos. F de x0 es lo mismo que decir seno, porque f es justamente la función seno. ¿De quién? ¿Cuánto vale x0? Pi. Bueno, seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? Cero. El siguiente ingrediente que nos pide nuestra fórmula es cuánto vale f' de x0. Es la derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Seno entonces volado en pi. Uno. Pues nos piden calcular la segunda derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada del seno? Menos seno, ¿cierto? Porque la segunda derivada del seno es lo mismo que la derivada del coseno.
Entonces tenemos los ingredientes. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 2 va a ser cero más uno x menos pi partido por uno factorial más cero x menos pi cuadrado partido por 2 factorial. Pero los ceros se matan todos y el uno no se nota, entonces realmente el polinomio de Taylor de orden 2 solamente x menos. ¿Cierto? Porque aquí ese no va, y eso con eso tampoco va. Entonces, Taylor te permite expresar cualquier tipo de función que sea derivable en entornos de algún punto en concreto, mediante polinomio, porque acá esto que está aquí es un polinomio, ¿no? Eh, Mucho más sencillo de poder interpretarlo en cualquier aspecto. ¿Dónde se interpreta más o menos esto? Se interpreta, por ejemplo, me dan un segundo. Ustedes tienen, ¿cuál es la gráfica de la función seno? La gráfica de la función seno es esta. Esa es más o menos seno. Y ustedes dónde tienen el valor de pi. Pi está por acá. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esto que está acá? Están diciendo que la gráfica seno de x alrededor de este punto pi, que está ahí en rojito, se parece mucho a esta gráfica. Y esa con verde es justamente el polinomio de Taylor. Entonces, en ese punto, la función seno se va a parecer más o menos la interpretación que está por detrás. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto, obviamente, es para hacer análisis, por ejemplo, ustedes como futuro ingeniero, ¿cierto? Hacer cálculo de análisis de gráficas, ¿cierto? Con cosas más sencillas. Entonces tienen cosas más o menos raras y dicen, ya, sí, pero esto se parece, es una función, y pónganle la locura, inserten la locura que quieran aquí, pero ustedes dicen, ah, no, esto no. Y se aproxima por línea. Eso es Taylor. ¿Se entiende? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué significa entonces la segunda parte? La segunda parte nos piden acá calcular Taylor de orden 4. Es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer, tenemos que seguir expandiendo. Inténtenlo ustedes. A ver, escríbame la fórmula de T4. ¿Quién será? Inténtenlo.
¿La tenemos? Por lo menos la fórmula. No, pero la fórmula en general, la sé escribir. ¿Quién debería ser Taylor? Más allá del resultado de las derivadas. ¿Cuál es la fórmula? Díctenme. ¿Qué debería ir? F más. Díctenme. ¿Cierto? Entonces, bueno, no, recursivo, ya habíamos estado un poco, ya tenemos de hecho la primera parte, pero vamos a hacer de nuevo, ¿cierto? De hecho, se dan cuenta acá, miren bien, esta es una peculiaridad que tiene Taylor, ¿cierto? Acá ya calculamos Taylor de orden 2, es decir, tenemos eso. Por tanto, Taylor de orden 4 va a ser esto, va a ser Taylor 2 más lo que falta, porque esto, a ver si se alcanza a ver ¿cierto? Acá, ¿cierto? Eso que está ahí es justamente lo mismo que yo tengo ahí arriba, ¿no? Entonces Taylor 4 va a ser Taylor 2 más los otros que me faltan por ahí. Solamente para que se den cuenta que esto se construye sobre sí mismo. Por eso le decía que esto en realidad es bastante sencillo, porque cuando uno ve la fórmula así de golpe, dice imposible acordarse de esa fórmula gigante, pero te das cuenta en realidad cómo se va construyendo. Que tú necesitas, ¿cierto? Mientras vas avanzando, vas construyendo los siguientes pasos de T. Entonces, T2 ya está listo. La tercera y la cuarta derivada ya valoran. A ver, no, aquí es increíble. 2 minutos. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿dónde íbamos? Menos cero. Ya, menos. Ya. Claro, porque antes tenemos, ¿cierto? La segunda derivada. En la segunda derivada, la derivada del seno es coseno y eso negativo. ¿Sí o no? ¿Seguro? No, dígame nomás. ¿Cuál es la duda? ¿Seguro? Hay que aprovechar que estamos tan... No, no, no hay que quedar. Cuarta derivada. ¿Cuánto sería? ¿Seno? ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos primero. Tercero.
Entonces todo nos queda menos uno. Bueno, ya estamos. ¿Cuánto nos va a quedar el polinomio de Taylor de orden 4? Taylor 2 ya lo habíamos calculado arriba. Eso me dio X menos. Ahora seguimos acá. Bueno, tercera derivada, X por 3 factorial, más 0, X menos pi a la cuarta factorial. Que se muere. ¿Cuánto vale 3 factorial? 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1, es decir, 6. Entonces te me va a quedar X menos pi menos, porque ese menos con este, ¿cierto? Queda solamente en menos, un sexto de X menos pi al cubo. Eso es Taylor 4. Ok, nos falta un polinomio todavía. Estamos hablando de Taylor. Había otro personaje que se llama Maclaurin. ¿Cuáles son los polinomios de Maclaurin? Son estas fórmulas que está aquí. Y en realidad, Taylor y Maclaurin son exactamente lo mismo, pero Maclaurin te dice que el punto tiene que ser cero. Entonces, anterior acá, si en vez de en pi hubiéramos buscado en cero, estamos buscando Maclaurin. La única diferencia. O sea, un nombre es lo mismo. ¿Ok? Y ahí está la fórmula. Que si se dan cuenta, es exactamente la misma, pero siempre ahora ya está automáticamente fijado el valor de cero. Entonces, ¿vamos a hacer otra? No, ya está muy fácil. Vamos a hacer otra. Entonces, ya, primero, entonces escríbanme, ¿quién es McLaurin? Entonces ahora lo vamos a llamar M, McLaurin, de orden 3.
la que debiese tener, para después buscarlo en interior. Bien, ¿cuánto sería? F evaluado en cero, más evaluado en cero por x menos cero, que sería x entonces elevado a 1, queda así, dividido por un factorial, queda así, ¿cierto? Evaluado en cero, partido por 2 factorial, ¿qué más? Por x al cuadrado, justamente, que sería x menos cero al cuadrado, ¿cierto? Pero ese cero no va, queda solamente más, ¿cierto? Más. Y ahí todas las que yo quiera calcular. Entonces, McLeod y Taylor son exactamente iguales. La única diferencia es que Taylor funciona para cualquier número y McLaurin para cero. Entonces, en realidad, es lo mismo. Bien, vamos a calcular las derivadas. ¿Cuánto vale la derivada de f? No la derivada, calcúlenla. Un minuto, 2 minutos. La primera derivada, nada más, solo la primera derivada. Ella misma. Entonces, ¿cuánto será la derivada? ¿Me dicta? ¿Quién se atreve? Ahí, ¿cierto? ¿Sí? Vale. Regla de la cadena. Vamos a hacerlo por acá abajo. Ustedes tienen f de x e elevado a x, efectivamente, su derivada
ella misma. Pero si ustedes tienen una función arriba, su derivada es la misma por su derivado, o la derivada del exponente, regla de la cadena. Por lo tanto, esta tendría que ser e elevado a la menos 2x por menos 2x derivada. La derivada de menos 2x. ¿Cuánto es la derivada? Vamos, vamos. De- ni de ejemplo sirve. Vamos, tenemos que repasar derivadas. Bien, la derivada de menos 2x, la constante sale para afuera, ¿cierto? Y la derivada de x vale 1. Entonces, en realidad esto solamente me va a quedar menos 2e a la menos 2x. Claro, sí, es clásico. Esto pasó por no confiar en este mundo. ¿Ok? Tenemos la primera derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada? Es la derivada de la anterior, ¿cierto? Ya, ¿cuánto será entonces? Damos intento ahora. Otra vez. Un minuto más. 7. ¿Cuánto da? Me toma. 15-3. Por último, fallar. Queda entre nos. No hay drama.
Y la matemática, la matemática no sale del cerebro a la máquina, sale con rayar y todo, pues, todos pasamos por lo mismo. ¿Está bien? Ya. Ahí está la respuesta. ¿Llegan? Viendo la respuesta. ¿Llegan o no? ¿Está claro o no? ¿Sí llegas? ¿Cuánto le dio? Puede ser, no sé. El menos e a la menos 2x derivado. La constante sale para afuera. E a la menos 2x derivado. La derivada e a la menos 2x por menos 2x derivado. ¿Cierto? Esta cosa derivada. Es la misma de arriba. Menos 2 por 4 e a la menos 2. ¿Sí o no? A ver, una vez más. Tercera derivada. No, o sea, la cadena ahí. Menos 2. ¿Sí o no? El 4 es la constante, ¿cierto? La segunda derivada sale para afuera. Y la derivada de esto, menos 2 es a la menos 2x. Bueno, ahí concluye con más Claudio. Como se pueden dar cuenta, el tema está en derivada. ¿Ya? Tarea. Recuerda, solo para que recuerden, ¿no? Por ponerle algo. Recuerden, regla en la cadena. ¿Ok? Tarea. Deriven eso. Deriven
Eso. Tercera derivada. Hay que recordar derivadas con reglas de la parte, sin lugar a dudas, no puede con la derivada. Comparada con la serie. Mañana. Mañana.